La central nuclear de Lemóniz siempre estará ligada a la historia reciente de nuestro pueblo, como un fantasma varado en uno de los paisajes más espectaculares de la costa vasca. Una historia que ha quedado grabada a fuego en la memoria de todos los vascos. En los primeros años de la década de los 70, comienzan las obras con el llenado de la cala de Basordas para la instalación de 2 reactores nucleares. Los trabajos se inician a falta de algunos de los permisos de obras. En la construcción de este monumento energético se emplean 1000 toneladas de hierro y 200.000 metros cúbicos de hormigón armado. Lemóniz en ese momento, en los años 73-74, pues es una central que ya se está construyendo. Lemóniz pertenece a un grupo de 7, Lemóniz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Almaraz 1 y 2 y Cofrentes, que son, bueno, lo que entonces llamábamos una segunda generación, que estaban todas en construcción. Algunas no tenían la autorización de construcción, pero bueno, el caso es que desde el punto de vista del proyecto estaban avanzadas, y claro, avanzadas, es decir, que nadie en esos años 73-74 consideraba que fuera posible frenar las centrales que ya estaban avanzadas, que estaban en construcción. Esta central nuclear comenzó a construirse en 1972, 2 años antes de que fuera autorizada. Yo recuerdo, estando en Vizcaya, trabajando con mi empresa, que en marzo de 1974 recibió la autorización de construcción, pero desde luego se estaba construyendo. Ya se había iniciado la construcción y las ingenierías iban muy avanzadas y mi propia empresa pues ya había negociado y había contratado suministros de material electrónico, que era lo que yo, el asunto mío, ¿no? La verdad es que eso era corriente y normal, es decir, que las empresas, una vez que tenían el primer visto bueno, nunca han sido, la verdad yo diría que tampoco ahora, pero nunca han sido muy escrupulosas con la tramitación administrativa. Han considerado que las primeras autorizaciones o bendiciones son suficientes y que entonces ya el proyecto se convierte en irreversible, ¿no? Lo de los hechos consumados es una costumbre empresarial muy acentuada. Está situada a 15 kilómetros del Gran Bilbao y consta de 2 reactores de 930 megavatios cada uno, el primero de los cuales entrará en funcionamiento a finales de 1977. Yo vi ya la cala de Basordas encementada y cerrada, que está, como sabéis, como una presa, visto desde fuera es como, en fin, se cerró totalmente, entonces yo ya la he conocido así. No he conocido, salvo por fotos, la playa de Basordas, ¿no? El afán energético es el eje de la política del franquismo tras los duros años de la posguerra. En la década de los 50 la propaganda del dictador se hace eco de las inauguraciones de sus pantanos. A finales de los 60, el Estado franquista aprueba el primer plan energético nacional y opta por entrar en la era nuclear. La primera será la central de Zorita, en la provincia de Guadalajara, a la que seguirán Vandellós, en Castellón, y la central de Santa María de Garoña, en Burgos, en el límite con Álava, a escasos kilómetros de Vitoria-Gasteiz. Para el régimen de Franco, el desarrollo energético del país contempla 41 centrales nucleares. Curiosamente, una de ellas en pleno coto de Doñana. Para Euskal Herria se plantean 4 proyectos situados en Lemóniz, Deva, Eaispaster y Tudela. Lo que caracterizaba aquella situación fue la crisis energética del petróleo, que coincidió con todo esto, porque fue octubre de 1973. Entonces, eso tenía un doble filo. Por una parte, si el petróleo escaseaba, la energía nuclear se consideraba en su momento, que era la hora histórica de la energía nuclear. El modelo energético era distinto y entonces estaba de alguna manera dirigido por el gobierno, por decirlo de alguna forma, y entonces realmente en aquellos momentos la demanda de electricidad en este país no se correspondía con las previsiones que se habían hecho. Y por otra parte, como la crisis hizo caer todos los índices de consumo, es decir, que hubo crisis económica vinculada con la crisis energética, pues las necesidades de energía decayeron grandemente. Entonces ya no eran necesarios tampoco tantos proyectos energéticos y tampoco los nucleares. No hacía falta esa energía eléctrica en el sistema. Ahora nos habría venido muy bien el haber seguido con aquel plan de construcción de centrales nucleares. El tipo de central es de las llamadas de agua ligera, con diseño americano y patente Westinghouse. La misma empresa pretende instalar 2 centrales más en la costa vasca, una en Deva y la otra en Eaispaster, ambas a menos de 50 kilómetros de Lemóniz. Pero la verdad es que nosotros no nos enteramos de Lemóniz. Nosotros lo que vemos es que Iberdrola quiere hacer una central nuclear justamente aquí detrás, en la punta Entata, y se hace una movida, pues
político, antes se llamaba ecologista, en fin, hay una movida en política muy extraña porque bajo el franquismo no se podía hacer grandes cosas y en torno a San Sebastián y en torno a Deva se forman unos grupos de personas que nos hacemos, digamos, propaganda, en fin, nos activamos. Me llegó la Gaceta del Norte ese día, es que lo conservo, sé que es el 19 de diciembre, y en la última página, en la contraportada, había un reportaje de José María Portel explicando qué pasaba por primera vez, explicando la inquietud pública de distintos pueblos en el País Vasco y Navarra con respecto a esos proyectos. Y yo que trabajaba en eso, pues para mí fue el choque, ¿no? Fue como una iluminación o como una epifanía, como la historia recoge en muchos casos. Quiero decir que yo se lo fui rumiando en los siguientes días y justo al final, en esa Navidad del 73, cuando además me encontré con un proyecto nuclear que iba para mi pueblo, me pareció que mi opción ya debía de estar clara y que era el momento de abandonar la tecnología nuclear. Nosotros tuvimos éxito, es decir, hacia el año 73 ese proyecto se para en la zona guipuzcoana y yo sinceramente no me entero nada que existía en Lemoniz paralelamente, porque no había conexión, que yo sepa, entre los grupos que se movían en Vizcaya y los grupos que nos movíamos en Guipúzcoa. En Euskal Herria, asociaciones vecinales, cofradías de pescadores y agrupaciones sociales se movilizan y recogen firmas para demandar la paralización de los proyectos. Durante estos años, sin partidos políticos legalizados aún, solo los vecinos tienen la validez legal para denunciar cualquier tipo de irregularidad. De todo ese conglomerado social surge la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear, movimiento que encabeza la lucha contra Lemoniz y que se consolida en mayo de 1976. Había mucha esperanza de que todo fuera muy diferente y bueno, pues Lemoniz se iba dirigiendo en una especie de objetivo palpable, físico, digamos, se hacía un hito del tema, ¿no? El anagrama de la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear, diseñado por el escultor Eduardo Chillida, preside todas las movilizaciones. A finales de los 70, el rechazo a la central nuclear se hace patente con masivas manifestaciones populares. La primera es la del verano del 76 y congrega a más de 50.000 personas en una gran marcha entre Plentzia y Gorliz. Creo que fue la primera gran manifestación o marcha que se logró que fuera legalizada. Porque todavía no estaba ni la Ikurriña legalizada en el 76. La consigna era acercarse a Lemoniz, entonces pues cada uno ya, cuando ya no podía llegar más adelante, no se podía avanzar más, pues se hacían las concentraciones donde se llegaba. La sorpresa fue que acudió mucha gente de muchas formas de pensar y con un espíritu unitario y de hacer frente a eso, que fue la primera gran sorpresa que se llevaron las propias empresas eléctricas y las propias diputaciones que apoyaban ese proyecto, ¿no? Un año después, y según la prensa de la época, las calles de Bilbao acogen la mayor manifestación registrada tras la posguerra en Euskal Herria. Más de 150.000 personas piden la paralización de la central de Lemoniz. El 12 de marzo de 1978, miles de vascos se concentran de nuevo contra la energía nuclear. Bajo una intensa lluvia, columnas interminables de manifestantes se dirigen hasta las campas de la Troca en Lemoniz. A pesar de las protestas, las obras en la central nuclear continúan. No sé, yo no he visto una capacidad de movilización tan grande, por lo menos a nivel social y por un motivo así, laboral, social o lo que sea, a no ser pues otros motivos políticos como la Berry Union. No he visto yo reunirse tanta gente como en el asunto de Lemoniz. El rotundo título del cortometraje de Imanol Uribe es Contra la central nuclear de Lemoniz, lo dice todo. El director de cine plantea en 1976 la amenaza que para el equilibrio ecológico de Vizcaya puede suponer la puesta en marcha de la central. Tres amigos, uno de ellos era Javier Aguirre Sorobe, que fue quien hizo la fotografía, obviamente. Discutíamos sobre el tema, los pros y los contras del tema nuclear y de repente decidimos unas navidades irnos a pasar una semana de navidades a una casa que tenía mi amuma en Sucarrieta. Tanto los peces como las algas u otros organismos pasan después al ciclo alimenticio del hombre
con lo cual este puede quedar contaminado. Es un panfleto, o sea, y nosotros lo que queríamos hacer era un panfleto para dar un poco un aldabonazo, una conciencia a la gente. Quiero decir, era muy elemental. Con datos que se manejaban ya ya digo, no había pasado todavía lo de Chernobyl, pero se manejaban datos de accidentes nucleares o posibles consecuencias de los accidentes nucleares, era contraponer los dos elementos. Mira por un lado qué bonito es esto y mira lo que puede acabar pasando, ¿no? Hubo una época que la central nuclear se consideraba como el futuro realmente energético. No era cierto y paró hacia el año 75 en Estados Unidos y paró hacia los años 80 en Europa. O sea, hay un decalaje. Y bueno, pues el Lemoniz es de ese paquete, ¿no? Las circunstancias del Lemoniz, claro, tenían que ver también con el final del franquismo, con la gran movilidad política de la época y, bueno, pues con los problemas políticos propios del país. Pero bueno, yo diría que otras centrales nucleares también tenían sus problemas sin estar ligados a Francisco. En Europa había grandes movidas antinucleares en casi todos los países, ¿no? Ai Lemoizko zentrala, horixe bai badala, ifernuko magala, ifernuko magala. Yo cantaba las coplas de Lemoiz y eso, y la gente pues se levantaba y se tiraba para arriba y echaba pañuelos y, no sé, había un ambiente de... por una parte de confrontación y de reivindicación y por otra parte había como un ambiente de euforia, de que una confianza de que aquello se iba a parar. Las marchas populares hacia Lemoniz y los festivales contra la central salpican toda la geografía vasca. Una gran parte de la población se vuelca con la causa antinuclear y toma parte activa en los distintos actos reivindicativos. Hicimos lo que hubo que hacer, yo creo, es decir, trabajar mucho, ingeniárnosla, sacar tiempo, sacar dinero, en fin, todo con nuestros recursos y teniendo muy en cuenta que se nos vigilaba muy de cerca y que además era muy difícil expresarse en la prensa. Como parte del programa... Ya en el año 66, la propaganda franquista trataba de quitar hierro al posible peligro radiactivo. Fraga, por entonces ministro de Información y Turismo, se bañaba en la playa de Palomares tras la caída accidental de una bomba nuclear americana. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. El miedo a la energía nuclear venía precedido por las experiencias militares anteriores. El 6 de agosto de 1945, el ejército americano lanzaba la primera bomba atómica sobre Hiroshima. El desastre costaba la vida a más de 100.000 personas y las consecuencias radiactivas en aquel momento eran impredecibles. 3 días más tarde se repetía la escena en Nagasaki. Comenzaba así la era atómica y, por tanto, la carrera armamentística de los países líderes de aquella época. Las armas nucleares se empiezan a utilizar como política disuasoria. La amenaza nuclear era la principal arma de la Guerra Fría. El primer prototipo de reactor nuclear se crea en 1942 en los bajos de la Universidad de Chicago. En la prueba inicial, los propios científicos no sabían si iban a salir con vida de aquel experimento. 14 años después, la central nuclear de Calder Hall, en el Reino Unido, será la primera de la historia que genere electricidad para uso civil. Surge un nuevo tipo de producción energética que pronto adquieren la mayoría de los países occidentales. La sociedad conoce muy poco de esta energía, primero, porque no es de uso diario. Cualquiera de las otras es de uso cotidiano y todo el mundo más o menos enciende un cigarrillo con un mechero o calienta el café con gas.
Entonces ese tipo de formas de energía son bien conocidas, la población las tiene muy asumidas y si bien hay riesgos, porque explosiones de botellas de butano y explosiones de conducciones de gas se producen, bueno, la gente tiene asumido, la población tiene asumido que existe un riesgo y consideran admisible ese riesgo. En una central nuclear, el calor necesario para calentar el agua y obtener vapor se produce por una reacción llamada fisión, que consiste en dividir los átomos de un material llamado uranio dentro de lo que se conoce como reactor. El vapor mueve las turbinas. Las turbinas, a su vez, mueven el alternador que convierte la rotación en electricidad. Bien, una central nuclear es una fábrica que produce electricidad y funciona igual que una central térmica de carbón, de gas, de fuel oil, solo que la caldera, en vez de ser donde se produce el calor, en una central térmica se sustituye la nuclear por un reactor nuclear. Esto es una pastilla de uranio simulado, del tamaño exacto al de las barras del combustible. Esta pequeña pastilla contiene más energía que 60 toneladas de carbón. Hay 20 millones de esas pequeñas pastillas en la vasija del reactor, es decir, aquí. Funcionan sin emitir ningún tipo de gases contaminantes, no emiten CO2, no emiten partículas contaminantes ni contribuyen a dañar la capa de ozono. En ese sentido, son perfectas. Bueno, a mí me acuerdo que la impresión que yo sé que tener es que una central nuclear se hace copiando una central nuclear americana. Y entonces la impresión general de nuestros ingenieros era, de los que estábamos allí, era que el modelo era una chapuza y que había cosas que se podían hacer mucho mejor que lo que nos decían los americanos. Que por cierto había uno que tenía un apellido, creo que se llamaba Scarrunz, y que descubrimos que no era ingeniero. Por ejemplo, hubo un incidente con un diseño de la sala de control, que era un tema importante en una central nuclear, y se le plantó cara a este señor Scarrunz. Y en un momento determinado se habló de grados Celsius y grados Fahrenheit. Empiezas a discutir de una tontería, y empiezas a hablar de cálculo diferencial, y entonces el tío termina confesando que él no es ingeniero. Dice, pues tú no eres ingeniero. No. ¿Qué es usted? Era lo que llamaríamos aquí un profesional, desde un FP2, que en Estados Unidos pueden llegar a llamarse ingenieros, pero que no tiene que ver con una ingeniería de aquí. El proceso es este. Cuando el núcleo se pone en funcionamiento, es decir, cuando se activa, se sacan las barras de control. Sin ellas, el combustible nuclear provoca una reacción en cadena que produce una gran cantidad de calor, que hace hervir el agua, que se convierte en vapor, que mueve la turbina que mueve el generador, que a su vez produce la electricidad. La primera, que arrancó en el año 50 y tantos, la central de Shippingport, tiene ya una experiencia de operación suficientemente larga como para poder decir que los riesgos derivados de la generación nuclear de energía son extraordinariamente reducidos, por ser más preciso y no decir que son prácticamente nulos. Nadie se ha creído que fueran seguras, nadie se ha creído que, por lo menos tan seguras como se decía o como decía la propaganda, y luego realmente los accidentes que ha habido, pues algunos han sido elementales. El accidente de Browns Ferry fue un trabajador que para ver si había un escape en un sistema neumático, en un sistema de control neumático, pues para ver si había una fuga, encendió una cerilla debajo de la sala de mandos de la central, y esa cerilla provocó un incendio en todo el cableado y la central hubo que pararla in extremis. Faltó un pelo para que sucediera el accidente loca. La central nuclear de Lemóniz es una incómoda herencia para la democracia. Esta es precisamente una de las primeras cuestiones a las que tendrá que hacer frente el Consejo General Vasco. Labor que acomete también el primer Parlamento vasco en su comisión especial de encuesta sobre la central nuclear de Lemóniz. Las fuerzas políticas, recién legalizadas, muestran posturas encontradas en torno a este controvertido asunto. ¿Central nuclear y qué? El pueblo
el único que tiene derecho a juzgar, ha emitido ya su fallo. Este es un pleito terminado. Realmente el asunto no tenía ni pies ni cabeza. Era un proyecto que habría resultado controvertible, como lo son hoy en cualquier lugar, pero sobre todo ubicado en donde está ubicado, pues efectivamente era más que controvertible. Era algo que saltaba a la vista que estaba hecho y sobre todo estaba mal hecho desde sus orígenes. Y casi todos los políticos representantes de entonces eran contrarios a Lemoniz, y cuanto más cerca, por supuesto, en Munguía, yo me acuerdo, en Urduliz, Sopelana, todos estaban en contra. Alguien nos decía que no había petróleo. No hay petróleo, yo sé. Decían que había mucho uranio. Hay mucho menos uranio que petróleo. Eso la gente no lo sabe, pero hay muchísimo menos uranio que petróleo. No sé, pues la gente, ya te digo, es que se hablaba de o esto o las velas, hombre. En ese contexto, pues hay gente que lógicamente creía a los líderes que decían eso. Es decir, tampoco la gente no tiene por qué ser experta en tecnología, ¿no? Yo, bueno, hablo de mí, ¿no? A Julio Guerra. Julio Guerra era un ingeniero. Era un gran ingeniero, un gran patriota. Éramos partidarios de Lemoniz. Nosotros veíamos que en Francia se iban implantando centrales nucleares a toda máquina. Nosotros no teníamos, si se hacía debidamente la central, no temíamos a consecuencias o de explosiones o de radiaciones y demás. Estudiamos bien el tema. Había incluso alguno nuestro que estuvo en el origen del proyecto. ETA, en su famoso libro blanco, habla de las centrales nucleares en Euskadi como base de una determinada independencia energética. No estar el Ebro y del Duero a que te corten así. Parece un poco de ficción, ¿no? Pero era así. En 1977, ETA actúa por primera vez en la central nuclear de Lemoniz. Aquella mañana del 18 de diciembre, un comando lleva a cabo un asalto contra el puesto de la Guardia Civil, abre fuego y lanza varias granadas. Una pareja de la Benemérita repele la agresión y alcanza a uno de los asaltantes. David Álvarez Peña, vecino de Gorliz, es trasladado al hospital de Basurto con pronóstico grave, entra en coma y muere 2 meses después. La artista bilbaína Marisa González es la única persona ajena al proceso de desmantelación de la central que ha podido entrar en Lemoniz. Las imágenes recogidas en el interior del gigante nuclear son un trabajo testimonial único. No podía ni hacer fotos. Yo primero quería explorar el espacio, pero claro, seguía retratando, tengo que hacer más, tengo que volver, más cámaras. O sea, era una ambición tal por querer captar, por querer registrar ese gran monumento, porque en el fondo era un monumento a la industria y al ser humano que tiene la capacidad que tiene de construir esas grandes moles infranqueables. Fijaros la escala de la tapia. Esto es una farola de esas de carretera, de autopista, como por escala la altura de ese gran muro. Para mí no era solo una nuclear, era todo un mundo industrial, un mundo del ser humano, de la omnipotencia del ser humano. Yo soy más fuerte, puedo yo con la naturaleza y puedo. Y claro, estaba hecha a pruebas de terrorismo, a pruebas de catástrofes nucleares. Los muros de seguridad, los muros del reactor, eran de un grosor 10 veces superior a lo que tendría que ser. Allí nunca entró el uranio, eso es cierto que nunca llegó a entrar el uranio. La central estaba preparada para simplemente levantar el botón. Preparada, en perfecto funcionamiento. Se había probado un sinfín de veces, preparada a que en el momento que entrara el uranio, entraba en marcha. A primera hora de la tarde del 17 de marzo de 1978, ETA avisa a una radio local de la colocación de una bomba en las instalaciones de la central nuclear de Lemoniz. Momentos más tarde, explotan los 10 kilos de goma 2 colocados en uno de los generadores del reactor. Alberto Negro, portugalujo de 41 años, y Andrés Guerra, natural de Burgos de 28, mueren en el atentado. 14 de sus compañeros resultan heridos. Este es el primer atentado de ETA con víctimas mortales en el recinto de la central.
Yo creo recordar que aquello se tomó con cierta... Hombre, la bomba, la intervención de ETA se tomó con cierto regocijo. Como digo, el tiempo me permite decir las cosas como las sentía. Con cierto regocijo. No así que hubieran muerto 2 que eran empleados, porque resultó que la bomba, por algún motivo, no se retiró a tiempo, lo que fuera. Y lo que pasa es que luego eso se convirtió ya en una parte sustancial del programa de ETA. Y eso ya era más difícil de encajar. No creíamos, yo no he creído nunca, y creo que no se debe creer, que la naturaleza se pueda defender a bombazo limpio. Y entonces aquello no era parte del movimiento, era parte del movimiento político, nacionalista, de un grupo que ponía bombas por otros motivos en otros sitios, pero aquello ya no pertenece al tronco común de la lucha antinuclear, es otra cosa. Tu capacidad dialéctica y tu capacidad de convicción queda mermada cuando aparece un señor que mata gente, ¿no? Supuestamente defendiendo la misma causa que tú. Eso evidentemente afectaba antes y afecta ahora. Cualquier conflicto donde aparecen muertos cambia su percepción social y su percepción ideológica, ¿no? Hasta finales de los 70 nadie pone en duda la seguridad de las centrales nucleares, cuando tiene lugar el primer accidente grave de la historia. Es en la central de 3 Mile Island, cercana a la localidad americana de Harrisburg. Bueno, en marzo de 1978 sucedió el accidente de Harrisburg, efectivamente, que fue el primer gran accidente preocupante. Había habido otros, yo recuerdo uno del año 75, de las centrales de Browns Ferry, que también por una tontería, de un error de un trabajador, pues hubo que hubo que apagarlas. Pero bueno, la central aquella de 3 Mile Island, la de Harrisburg, pues fue la primera vez que estuvo a punto de suceder el máximo accidente posible, se llama LOCA, Loss of Coolant Accident, la pérdida del circuito refrigerante, el reactor no se refrigera, la temperatura se realimenta y se funde, se rompe el núcleo del reactor y se funde y entonces se abre y se pierde toda la radiactividad, faltó un pelo. Allí se produjo la fusión del núcleo, el accidente más grave que puede ocurrir, se fundió el núcleo del reactor, pero todos los productos de fisión y toda la radiación se quedó contenida dentro del recinto de contención. El único perjudicado fue la empresa propietaria de esa central, porque esa central no ha vuelto a funcionar. Días antes, como una premonición, se estrena la película El síndrome de China, largometraje que alerta sobre la posibilidad de un escape nuclear y pone en duda la seguridad de las centrales. Esta es la sala de control. Ajá, el cerebro de la bestia. El cristal es a prueba de balas y sonido. Tú diseñas un tamaño, una sala de control de X metros lineales y ahora la verdad te hace falta aparatos que mueven 2X metros lineales. Entonces empezaron a ponerlos por la parte de atrás. A nosotros pareció, íbamos un poquito más tarde que ellos, nosotros conseguimos, digamos, no hacer ese error. Pero después cuando me fui a Harrisburg, me tocó ver cuál era la causa del problema. Y una de las, o varias causas, pero una de las causas era que precisamente el instrumento que había fallado estaba en la parte de atrás. Claro, como está en la parte de atrás no lo ves. Cuando salta la alarma no lo ves directamente y después ya no fueron capaces de detectarlos en el caos que se organiza en la sala de control cuando hay una alarma nuclear. ¿Qué es eso? Parece un terremoto. Tú no entiendes ni grija. Y entonces, no te queda más remedio que fiarte de los ordenadores. Claro, hay que fiarse de los ordenadores. Entonces ellos decían, 3 ordenadores, o sea, ¿cómo reaccionaremos? Poniendo 3 ordenadores en paralelo, 2 mandan, o sea, 2 contra 1 mandan, y lo que digan ellos, adelante. Claro, eso con miles de vidas posibles detrás, no hay quien lo asuma. Pues, filosóficamente, no hay quien lo asuma. Peligro, alto riesgo, alto. Entonces la sensación todo el tiempo de que podía pasar, de que estaba previsto que podía pasar. Esa sensación era muy angustiosa, por otro lado. Alinead las válvulas para que la turbina entre en el engranaje. Que apague alguien esa maldita alarma. Gracias. No sé cómo esperan que se puedan dar órdenes con ese escándalo. De hecho, en un informe de Carter, que se hizo sobre el tema nuclear, a consecuencia de este informe, se llegó todavía más allí. Era tan evidente que un operador no puede responder ante una central nuclear que propusieron, no se aprobó, pero fijaros qué cosa más significativa. Se propuso recrear la figura de una orden religiosa, o sea, unas personas dedicadas en cuerpo y alma a la energía nuclear,
de los que salieran los responsables de la operatividad de esas centrales nucleares. Gente que no tuviera niños, ni mujeres, ni nada, porque su vida tiene que estar dedicada a controlar el monstruo. Porque como vayas tú, mal dormido, con regla, con un poco de fiebre, encabronado, y de repente a las 4 de la madrugada, porque estas cosas siempre pasan a las 4 de la madrugada, empieza a hacer algo, eres incapaz de seguir. Un fallo en el sistema de refrigeración del reactor, debido a un error técnico o humano, produciría la expulsión al exterior de la radioactividad contenida. Las consecuencias de este accidente equivaldrían a la acción de una bomba atómica, excluidos sus efectos térmico y expansivo, y la distancia a considerar podría abarcar los 160 kilómetros. En las discusiones con ingenieros y con científicos pronucleares, cuando se hablaba del máximo accidente posible, y se citaba el accidente Loca, claro, ellos decían, pero esto no pasa nunca, pues claro, la probabilidad es remotísima. Nosotros decíamos, bueno, pues eso de remoto habría que verlo. Cuando sucedió lo de Harrisburg, vimos que la idea de remoto o de extremadamente improbable, pues es muy relativa. Ya nos había pasado lo de Harrisburg, faltó un pelo para que sucediera ese accidente tan remoto, que estaba previsto que fuera tan remoto. Y luego con Chernobyl sucedió lo que iba a ser casi imposible, pero sucedió. Estas trágicas imágenes dan la vuelta al mundo en abril de 1986. Tras una enorme explosión, uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil queda al aire. Inmediatamente la nube radiactiva liberada se extiende en un primer momento por todo el norte de Europa y en los días posteriores por todo el planeta. En aquel nefasto escape radiactivo mueren directamente más de 30 trabajadores de la central. Las autoridades soviéticas de la época trasladan forzosamente a 135.000 personas evacuadas en un radio de 1.600 kilómetros. Bueno, el accidente de Chernóbil, el desgraciado accidente de Chernóbil, se produjo en parte por aspectos tecnológicos. Esas centrales no tienen recinto de contención, y en parte por el modelo socioeconómico que en aquel momento había en la Unión Soviética. ¿Que Chernobyl es otro tipo de tecnología? Bueno, pues mira, como la diferencia que puede hacer entre un Volvo y un Volkswagen. Sí, son coches diferentes, pero todos funcionan con los mismos principios. Y sobre todo, todos son suficientemente complejos porque como la mente humana no pueda estar segura de que los va a controlar. En Chernóbil se estaba realizando una prueba que no se debía realizar en contra de la opinión de los técnicos. Y la prueba se llevó a cabo y dio lugar al desgraciado accidente. Nunca en la humanidad ha tenido posibilidad de hacer tanto daño con un accidente. Eso es lo que no se termina de entender por los defensores de la energía nuclear, que no es un accidente, es una cosa de otra naturaleza. Y eso, claro, eso ya es filosofía, ya no es tecnología. Se puede asumir esos costes enormes por una supuesta tecnología que al final, como se ve, pues hombre, es necesaria. Es una de las muchas que hay. Tras un año de manifestaciones contra Lemoniz, Tudela es elegida para celebrar una nueva concentración, coincidiendo con el Día Internacional de Acción contra la Energía Nuclear. Los comités ecologistas de Euskal Herria organizan actos reivindicativos para todo un fin de semana. El 2 y 3 de junio de 1979, miles de personas viajan hasta la capital de la Ribera Navarra para disfrutar de la fiesta. Una fiesta que se tornó en desgracia en cuestión de minutos. En los tejados de las casas empezamos a ver policía y luego en la vía, todo a lo largo de la vía, un número de policías que no habíamos visto en Tudela antes, pero a la vez estaban con un megáfono desde la vía, creo recordar, los policías, diciendo que daban 5 minutos para disolverse. Bueno, apenas lo acabaron de decir, empezaron disparos, pelotas, y no sabíamos lo que pasaba. Se nos estaba cerrando una salida, algo que no estaba pasando nada, era una fiesta. A mí realmente me recordaba lo que había pasado hacía un año en San Fermines de Pamplona. Se olía algo, parecía que iba a pasar algo. El 8 de julio de 1978, las fuerzas de seguridad entraban en la Plaza de Toros de Pamplona en plenas fiestas de San Fermín. En los disturbios resultaba muerto Germán Rodríguez. Y mirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Adelante, lo que nos están haciendo. Esto lo que está sucediendo es para la puta que está aquí. Para entenderlo como los procedimientos que te quedan. El movimiento que está aquí.
Pero yo, desgraciado o afortunadamente, las circunstancias hicieron que yo estuviera dando el meeting sobre el tema de la visita de Harrisburg, precisamente, en el momento en que la Guardia Civil ordena el desalojo de una especie de plaza donde había un kiosco y una plaza delante donde estaban las varias piñas de personas, y bueno, de repente la Guardia Civil ordena el desalojo. Pegaban a todo el mundo, las señoras mayores, los críos que pasaban, todo, era una situación dantesca. Y en ese momento, justamente en ese momento, oímos un ruido seco que te estremecía porque te dabas cuenta que no era el de un pelotazo, no era un ruido de los que estaba viendo, algo grave había pasado y instantáneamente recibí una llamada al inspector que estaba hablando con nosotros y lo vimos salir hacia el puente del Ebro. Algunos echaron a correr, otros empezaron a chillar, otros a gritar, entonces aquí le vimos a Gladys tendida, ¿no? Gladys del Estal, de 23 años, muere por el disparo a bocajarro de un guardia civil. La joven donostiarra pertenece a los comités antinucleares de Euskadi. Yo salía del puente y vi una persona en un charco de sangre tirada en el suelo, pues instintivamente fue parar y decirle a la gente bajar y subirla, que quizá todavía teníamos posibilidades, ¿no? Y había una persona desesperadamente intentando recuperarle el soplo de vida, ese jadeo que se te queda grabado y que no se borra nunca. El verle con el disparo y cómo moría en el coche. Las protestas por la muerte de Gladys son masivas en toda Euskal Herria. Hombre, aquello, como es lógico, encendió más la mecha de una situación ya explosiva. Y naturalmente nos indignó porque se correspondía con métodos de actuación policial propios de una época como la que estábamos dejando atrás de la dictadura, ¿no? De manera que una manifestación pacífica acabe con un muerto a tiros, pues realmente era echar agua a la gasolina, ¿no? La posibilidad de que se produzcan movimientos sísmicos que afecten a la central o que en determinado momento ésta sea el objeto de acciones terroristas confieren a los habitantes de la zona una característica psicológica común: el terror nuclear. Un nuevo atentado altera la jornada laboral en Lemóniz el 13 de junio de 1979. A primeras horas de la tarde estalla un artefacto en la zona de turbinas. Es el segundo atentado de ETA en las instalaciones de la central nuclear. 2 llamadas de teléfono avisan de la colocación de un explosivo que alcanza de lleno a Ángel Baños Espada. El trabajador fallece en el acto. La explosión de artefactos y las incursiones de comandos etarras en la central nuclear generan una situación de incertidumbre entre los trabajadores. Se refuerzan las medidas de seguridad en torno a las instalaciones. La central se convierte en un verdadero fortín. Las alambradas, puestos de vigilancia y cámaras de seguridad controlan todos los movimientos. Los montes de alrededor estaban llenos de casetas con miras y objetivos de puestos de control. Y había un cuartel de la Guardia Civil también, que ahí no pude entrar. El paisaje alambrado, el paisaje, el acantilado maravilloso con el mar, el contraste de la naturaleza y el control humano. No podía ir a Baquio sin que te parara la Guardia Civil y te dijera: tiene usted tales minutos, prohibido pararse, prohibido hacer fotos, y tiene usted de este punto de control al otro punto de control que encontrará al otro lado, tiene usted tales minutos. Y allí se le recibirá... Entonces, esto ha estado funcionando hasta los años 90. O sea, toda la gente de Plencia y de Baquio reconocen aquello como algo aterrador, como algo aterrador. Hoy en día, por entre estos vallados y sistemas de seguridad, se cuelan los surfistas. Los aficionados a este deporte salvan el abrupto acantilado en busca de la que conocen como Ola La Central, una de las mejores olas para practicar bodyboard.
vecinos de los caseríos cercanos a la central, junto con los del puerto de Arminza, han visto crecer al gigante nuclear al lado de sus casas. Han sido testigos directos de su historia y han vivido de cerca todo lo ocurrido en este paraje que ellos conocen como la Cala de Basordas. Cercaron la entrada de la bahía, ahí hacía una bahía. El muelle, pues ahora, como este muelle cerrado, esto no entra el agua para adentro. Pues una playa preciosa, que venía mucha gente. Una playa muy grande, ¿no? Grande, no, pero buena playa, se pescaba mucho. Nécora, ahí bajaba siempre, cogían, la gente era... Que ha habido langosta, congrio, cabracho, gibión, de todo, de todo. Ahora no hay la cuarta parte de antes. Yo no sé si era bueno, yo no había estudiado para esas cosas, si era bueno o era malo, cuando estaban haciendo... No, ¿qué no van a decir? Al pueblo no le dijeron nada, le tuvieron engañado, hombre. No dijeron nada. Aquí callando al principio, hasta comprar los terrenos callando al andar, que no tiene peligro y... No, ¿qué vamos a saber? Nosotros estamos ignorantes de todo, hombre. Que no se sabía nada, no te decía, ¿qué te van a venir diciendo que te va a haber un atentado? Que no ha habido... Claro que tuvimos miedo. Iba eso que decía que hasta el uranio también ahí decía. No vas a tener miedo, que si eso era para matar a todos. Miedo teníamos aquí con la Guardia Civil. Que yo que andaba por los montes, te encontrabas en cualquier sitio 3 o 4 guardias civiles en el monte, escondidos. Y al final teníamos miedo por eso, porque estaban siempre con la arma puesta y en su punto y joder. Que no queríamos, ni nosotros ni nadie. Manifestaciones y lo que sea, a base de lucha. Bueno, aquí no se ha hecho mucha lucha, pero no queríamos. Hasta que un día me enfrenté con ellos. Les dije, si tienen alguna duda sobre mí, que vengan a registrar la casa o lo que sea, que no puedo andar yo a punta del cañón. Todos los días que salgo, todas las veces que salgo y entro. Antes han dicho que no hacen, ahora dicen que van a hacer otra cosa, pues no sé. El establecimiento de una central nuclear presupone un cambio radical en la agricultura, la pesca o el turismo del entorno. Aunque aparentemente no se llegue a una contaminación física, caso poco probable, bastará con la contaminación psicológica que los consumidores tengan de esos productos. En general la gente, cuanto más cerca, más preocupada, como es obvio, ¿no? Hay una cosa muy simple. Los seguros no admiten seguros de responsabilidad civil frente a una central nuclear. Por algo se da, ¿no? Entonces, claro, si tú vives al lado de alguien que no tiene seguros para responder frente a tus daños, quiere decir que algo pasa. Pues en torno a los emplazamientos actuales de las centrales nucleares, la población está bastante de acuerdo con las centrales existentes. Entonces yo creo que si se hacen nuevas centrales, que se harán en España, se harán en los emplazamientos actualmente existentes. Donde ya hay una central nuclear, se construirá otra. Una central nuclear, per se, yo creo que eso ya ni siquiera los ingenieros más fieles lo dicen y lo sostienen. Una central nuclear per se no es segura, per se es insegura. En aquella época se decía que la energía nuclear no había matado a nadie. Había un anuncio de Iberdrola que decía que por 10 millones de pesetas pagaba 10 millones de pesetas a quien encontrara un solo muerto atribuible a la energía nuclear. Te juro que he estado buscando el anuncio para presentar la demanda, porque claro, después de Chernóbil me dirían que eso era antes de... Pero bueno, ahí está, ¿no? En aquellos años, el símbolo antinuclear estaba en todos los rincones. Creado en 1975 por los movimientos antinucleares daneses, se popularizó en Euskal Herria en la década de los 80. ¿Quién no recuerda el sonriente sol pegado en coches, carpetas escolares o en la mismísima cumbre del Everest en 1980 junto a la Ikurriña? Por aquella época, también eran habituales jornadas de caceroladas y apagones. Se decide no pagar, te cortaban. Y entonces había un equipo de electricistas que se encargaba de volver a empalmar la toma de luz. Te quitaba primero el contador, luego te iba retirando pues metros de cable. Esto es la tapa, la puerta del reactor, del acceso al reactor, la puerta que luego se precintaría insalvable, inviolable. En esa puerta estaba escrito esto, Aupa Laletti. Año del doblete, yo no había visto ese con el escudo. Esto parece la entrada a un submarino, pero es la entrada al reactor. La sala del reactor, donde tenía que haber estado el uranio, no tenía acceso desde el exterior. Para desmantelarlo pusieron una escalera de mecanotubo, pero si no, nada más se podía entrar por dentro con puertas como las de los submarinos, con cámaras intermedias hasta la otra puerta.
O sea, dos puertas de acceso con una cámara intermedia para entrar al reactor. Una vez que hubieran terminado de construirse, esa puerta, ese ojo, tenía una puerta interior que se hubiera cerrado y sellado ya de por vida. El tiempo ha decantado la realidad en un determinado sentido. El riesgo realmente no existe. El accidente tampoco existe. Me vas a hablar seguidamente del accidente de Chernóbil, pero no es este nuestro caso. En el mundo que existe alrededor de la tecnología integrada en la central que se iba a construir en Le Moniz, el accidente no existe. Hubo uno en el año 79, el accidente de Harrisburg, y en ese las consecuencias fueron nulas y el reactor sufrió daños muy serios. El reactor llegó parcialmente a fundirse, pero las consecuencias exteriores fueron inexistentes. Su tecnología es tan compleja y guarda una peligrosidad intrínseca tan grande que, claro, no estamos pensando en un estallido de una caldera, de una central de carbón, o en que se fugue el fueloil de no sé qué. Estamos hablando de una catástrofe de tipo radiactivo que puede ser como la de Chernobyl, que es una catástrofe que dura 100 años en que se evalúe, se aclare y se pueda neutralizar, 100 años o más. Yo llegué a la conclusión de que eso era un monstruito construido bajo unos principios que nadie conocía, con un desarrollo controlado por unas personas de un nivel bajo, y que aquello funcionaría o no funcionaría. Yo diseñé el sistema de vuelo de la central de Le Moniz, y estaban por ahí, he visto mis planos después cuando estaba en Le Moniz y digo, oye, este es mío, porque eran incapaces de diseñarlo los que habían contratado el diseño. Y entonces Sener tuvo que rediseñarlo, y cuando dijo Sener fue Javier Olaverri, que lo había diseñado, no sabía ni lo que era el bolo. O sea, estas cosas se hacen, por una parte que son súper sofisticadas, súper tal, en la práctica son mucho más pedestres, mucho más propicias al fallo. Todo era medible, había tantos relojes y tantos medidores, tantos oscilómetros, que todo era medible y todo era registrable. Spring rate, effective area, pues ni idea, esto es una maravilla. Esto pesa muchísimo y es una maravilla. Por ejemplo, importante, do not destroy this information. Esto, incluso ajeno a la central, sobre ya rojo de no destruir, ya tiene todo el atractivo y todo el interés y misterio de qué contiene este sobre. Para disolverse, repito, esta manifestación no está autorizada. Tiene permiso para disolverse. Tiene permiso. ¡Quítate del medio, joder! $2.000 millones de euros que aproximadamente supuso el despilfarro de Le Moniz, pues es un problema material que al final lo paga el pueblo, por cierto, en los costes que hay que amortizar. Pero las muertes esas son irreversibles, de manera que de toda aquella historia y aquella tragedia, la tragedia fueron las personas que perdieron la vida. 1981 es un año decisivo en la historia de la central de Le Moniz. Ante los rumores de la inminente llegada del uranio y la puesta en marcha del reactor, se intensifican los atentados. De que mi primera visita Coincidiendo con la primera visita de los reyes a Euskadi, ETA secuestra a José María Rián, ingeniero de explotación de la central y futuro jefe de Le Moniz. Sus secuestradores lanzan un ultimátum y exigen la demolición de la central nuclear en el plazo de una semana. Hay una gran movilización popular también, porque el impacto emocional en la población fue terrible. Los objetivos de ETA pues estaban bien medidos. Primero eran bombas más o menos
discrecionales en lugares que pudieran afectar a la central, pero sin más. Y luego fue el secuestro y muerte. Pues claro, el secuestro de estos dos ingenieros se planteaba así: si no desmanteláis la central de Lemoniz, los matamos. Evidentemente era imposible desmantelar la central de Lemoniz, ni había voluntad ni hubiera sido posible, ¿no? La mujer del ingeniero, con sus 5 hijos, hace un dramático llamamiento en los medios de comunicación para pedir la liberación de su marido. La noticia del secuestro también moviliza a la sociedad vasca. El 5 de febrero, más de 20.000 personas exigen la liberación de Rian. Un clamor popular que no pudo cambiar el rumbo del trágico desenlace. A las 12 menos cuarto de la noche de ayer fue encontrado el cadáver del ingeniero de la central nuclear de Lemoniz, José María Rian Estrada, que había sido secuestrado por ETA militar una semana antes. La organización armada había difundido un comunicado en el que se decía que Rian había sido juzgado por un tribunal popular que le había condenado a muerte. 7 días después del secuestro, ETA cumple su amenaza. Sobre todo el desenlace fue desalentador. Y yo lo que recuerdo sobre todo es a Rian. Ya no le conocía personalmente, ni a él ni a Pascual en su día, pero claro, las manifestaciones, los avances o retrocesos de las tesis de unos y otros, eso son cosas que el viento y el tiempo se lo llevan, pero esas personas podían estar hoy aquí con nosotros vivas, y eso es lo que debiéramos pensar. El ingeniero es el último responsable de las decisiones. Los ingenieros, si en algo se caracterizan, es en que pinchan y cortan muy poco en las empresas. En las empresas mandan los juristas, mandan los economistas y mandan los directivos, pero un ingeniero responsable de una obra, de una instalación o de un departamento, pues la verdad es que no. Aquello fue sencillamente pues para intimidar a los demás ingenieros, de modo que entonces aquello yo, por mi parte, pues lo condené desde que lo supe, y cuando tuve ocasión de hacerlo desde televisión también lo hice, claro, y lo sigo condenando. Tras los funerales, multitudinarias movilizaciones congregan a más de 200.000 personas que literalmente se echan a la calle, y se convoca la primera huelga general en Euskadi contra ETA. Y una macro manifestación en Donosti, que parecía que aquello iba a ser el fin de todo y que ETA estaba absolutamente acorralada, etcétera. Y 2 semanas después fue el 23F, con lo cual, o sea, pasó absolutamente lo contrario. El clima crispado se tensa aún más en los posteriores días. Salta la noticia de la muerte de Joseba Arregui a consecuencia de las torturas sufridas en dependencias policiales. Arregui había sido detenido por la policía días antes como presunto miembro de ETA. ¡Quieto todo el mundo! Yo tuve una entrevista con entonces el presidente Iberduero en el día del 23F, sería del 81, el 23 de febrero del 81, casualmente a la misma hora que se da el golpe de Estado. Yo tenía como miembro de Euskadi Cosqueta una entrevista con el presidente Iberduero para hablar del tema Lemoniz. Y entonces en esa entrevista, mientras por un lado llegaban las noticias del asalto del Parlamento, el presidente Iberduero me avanza que Iberduero considera que va a cerrar Lemoniz, aunque todavía no es oficial en ningún sitio, ¿eh? Entonces yo le digo, hombre, pues si me alegro mucho que habéis llegado a esa conclusión, lo que os pido es que lo hagáis democráticamente, es decir, que hagáis intervenir esas instituciones y el cierre sea como consecuencia de la intervención institucional. Dice, no. No vais a pasar por el Parlamento, no vais a hacer un referéndum, no vais a hacer una votación en algún sitio, no. Pero vais a dar un triunfo a ETA militar encantador. Quienes, como yo mismo, éramos partidarios de dar una salida al conflicto a través de la consulta, etc. Por otro lado, nos veíamos en la necesidad de decir que no se podía ceder a una amenaza que se traducía en sangre y asesinatos. De forma que nos encontramos con una contradicción enorme. Por un lado, teníamos que decir no se puede aceptar la vulneración de un derecho humano fundamental como es la vida y la dignidad de una persona y no se puede ceder ante ese tipo de chantaje, pero por otro lado pensábamos y sin embargo hay que dar una salida a esta situación, aunque no sea por esa causa.
En este convulso periodo, los sabotajes contra la central nuclear y las oficinas de Iberduero se intensifican. El 17 de marzo de 1981, tras una llamada de ETA, aparece el cadáver de Mario Álvarez Peña. Muere mientras manipula un artefacto. Mario era hermano de David Álvarez Peña, fallecido 2 años antes en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la propia central nuclear. En aquel año, si no recuerdo mal, se produjo un promedio de una muerte cada 2 días por atentado. Eso da una idea del dramatismo de la situación. Un año después, ETA atenta contra Ángel Pascual Mújica, ingeniero de la central y jefe del proyecto de Lemóniz. En el tiroteo, Pascual recibe varios balazos y su hijo sufre heridas leves. Esta es la última víctima mortal de ETA vinculada a Lemóniz. Cuando matan a Pascual, al señor Pascual, pues como digo, no muchos días antes había estado hablando con él, tratando de explicarle mi visión del asunto y de la situación. Y bueno, pues yo me sentí como que no había sido capaz de convencerle y que desgraciadamente pues las cosas habían ido por ese camino. Iba a ser un director de obra, o de la central, no me acuerdo exactamente el puesto, pero el director de la central, y que bueno, pues que estaba, digamos, que tenía una cobertura política suficiente. Yo le dije lo que pensaba y lo que sabía. Le dije, mira, yo te digo lo que yo sé, lo que yo creo, y estás totalmente equivocado. Esto va a frenar y no a arrancar. Y aquí no hay cobertura, sino derrota. Y colocarse en el medio sin saberlo me parece ingenuo. En fin, yo entiendo que tú sospeches de mí. Es decir, que somos... Bien, de acuerdo, yo te digo lo que sé porque es mi obligación. Él me atendió, yo le expliqué. Estuvimos hablando por la típica media hora, 1 hora, y yo me fui. No tuve éxitos, evidentemente, y claro, después, cuando al poco tiempo lo matan, dices, joder, ¿qué tenía que haber hecho yo? Pues no sé, ¿podía haber hecho algo más? No lo sé. Tampoco, en fin... pero como has participado en una cosa así, pues te queda siempre una sensación personal, pues, de que algo más siempre se podría haber hecho, probablemente. Las condiciones en que estamos viviendo en los últimos años nos han conducido a una situación familiar, personal y profesional insoportable. Nos ponemos a su disposición para que nos asigne a otros puestos de trabajo, puesto que es nuestro deseo seguir siendo útiles a la empresa. Al clima de inseguridad que viven los trabajadores se suma la incertidumbre laboral que vive toda la plantilla. Su futuro está en juego. En mayo de 1982, la empresa suspende provisionalmente los contratos de ejecución de la obra. Ese verano comienzan las movilizaciones y concentraciones en defensa de los puestos de trabajo. Y todo eso hizo que, bueno, entre las cosas, que nadie quisiera trabajar allí y que ningún ingeniero quisiera ser el jefe de la obra. Naturalmente, porque habían muerto los 2 ingenieros. Entonces, claro, eso la empresa Iberduero pues veía que evidentemente no se podía llevar adelante con una compañía de la Guardia Civil rodeando la central. Eso no era así, no era así. Y el gobierno, pues, claro, por no ceder al chantaje, que es una expresión que siempre se dice, pues no daba ninguna solución. Entonces yo creo que el gobierno socialista, que se benefició de esa ruptura política que hubo, porque entró sin compromisos con el gobierno anterior, pues dijo, bueno, no son necesarias, continuar su construcción resultará más caro, teniendo en cuenta lo tremendamente caras que son las centrales nucleares, mucho más caro que si las cerramos, entonces vamos a cerrarlas. Simplemente vamos a estudiar la modalidad del cierre, de acuerdo con los dueños, claro, naturalmente. A los dueños se les regala el dinero de mantenimiento y los dueños no tienen por qué oponerse. En fin, ese fue el arreglo, pues con un elemento económico, con un elemento energético y con un elemento político, evidentemente. Tras las elecciones de 1982, el gobierno socialista decreta la moratoria nuclear. Un año después se paralizan las obras, pero no es hasta el 3 de junio de 1994 cuando se decide aparcar definitivamente el proyecto de la central nuclear de Lemóniz. Y a mí me parece que fue un error político inmenso, que no sé de quién es, a mí me lo transmitió el entonces presidente Iberduero, pero me pareció un error inmenso que, habiendo asumido ya que no se podía sacar la central nuclear adelante, no se asumiera que eso era por presión de la gente y no por presión de ETA militar. Las manifestaciones, las movilizaciones, por muy multitudinarias que sean,
no suelen conseguir normalmente parar un plan de ese tipo, y entonces pues yo creo que si no hubiese intervenido ETA, Lemoiz hubiese estado ahí presente como está Garoña o como están otras centrales. Tengo esa percepción. No, a nivel político, pues recuerdo la impotencia y la indignación de no poder sacar adelante lo que hubiera sido una propuesta que con un poder político completo, sin duda, habríamos sacado adelante, que fue el referéndum. El oportunismo y la responsabilidad de algunos partidos que cuando ven que un referéndum es materialmente imposible, empiezan a invocar el referéndum como la fórmula mágica, aunque antes hubieran estado invocando la paralización mucho más que el referéndum. ¿Quieres hacer referéndum? Vamos a hacerlo todas partes de forma libre, que mientras no se siga construyendo la central nuclear para que luego digan, no, está hecho y ya me puedes venir a mí preguntar lo que quieras, ¿no? Paraliza la central, da información y que la gente decida. Hombre, toda Euskal Herria salió ganando, y sobre todo pues el movimiento antinuclear. Yo creo que después de la paralización de Lemoniz, pues no creo que a nadie se le ocurra aquí en Euskal Herria hacer otro intento parecido. Ganamos todos porque nos libramos de un problema que quizá hubiera dado un disgusto o quizá no, pero en fin, si lo hubiera dado no lo hubiéramos podido superar. Perdió Iberdrola relativamente porque el coste de Iberdrola finalmente lo ha terminado recuperando por cara a los impuestos a los ciudadanos. Lo que hubo fue una irracionalidad económica que ha costado caro al país, porque un montón de dinero se ha tirado. Y el acuerdo fue que las 5 centrales que se consideraban innecesarias o conflictivas o algo parecido se congelaban. Lo que pasa es que el sector eléctrico no consentía estrictamente eso, que se congelaran y que se cerraran, no consentían en perder totalmente la inversión. El gobierno planteó que se congelaran, en el sentido de que se congelaran, quedaran detenidas, paradas, pero que seguirían siendo mantenidas como si o para que en un momento dado pudieran volver a ponerse en funcionamiento. De tal manera que no se abandonaban, no se dejaban oxidar, para entendernos, sino que exigieron un mantenimiento. Y a eso se le dio un valor, se evaluó el coste, y es lo que desde entonces se nos introdujo en la tarifa eléctrica y la seguimos pagando todos en este país, en este estado. Las empresas eléctricas no han perdido, porque nos han cobrado, y fíjate si nos han cobrado bien, todos los años en el recibo de la luz ese porcentaje por los cuales se les ha regalado de la administración que pudieran hacer. No tiene patria ni objetivos en ese nivel, ellos han ganado también, y ha ganado la sociedad en general porque no tenemos un peligro al lado de casa, ¿no? Según Iberdrola y según la comisión oficial, desmontar una central nuclear valía 1.000 millones de pesetas de la época. Según mi opinión, valía tanto como montarla. Bueno, hoy es el día en que llevamos 20 y tantos años pagando a través de la factura de la luz una cuota para hacer un fondo para poder pagar los desmantelamientos de las centrales nucleares. Cuestan tanto como montarlas. Bueno, actualmente no hay moratoria. El mercado de producción de electricidad está liberalizado y cualquier empresa puede, siempre que cumpla con los requisitos y solicite los permisos debidos, puede montar, puede instalar una fábrica de electricidad, una central de producción de electricidad de cualquier tipo, ya sea eólica, ya sea de carbón, de gas o nuclear. El debate sobre la energía nuclear se mantiene abierto en todo el mundo. En los últimos años surgen voces a favor de retomar la construcción de centrales nucleares ante la escalada de los precios del petróleo y el calentamiento del planeta. Desde luego se producirá un agotamiento de los combustibles fósiles y en el futuro tendremos, si no aparece otra tecnología nueva, la base fundamental será renovables, incluyendo hidráulica y nuclear. Yo no creo que nadie reactive el programa nuclear en bastantes años, y al decir años me refiero por lo menos una generación de 25 años, mientras quede vivo el recuerdo de lo que se hizo y los desastres nucleares que ha habido en varias partes del mundo, de modo que ahora mismo la energía nuclear ha perdido interés. Es necesario tener nuevas centrales nucleares. En nuestro entorno ya Francia y Finlandia están construyendo nuevas centrales nucleares. Todas estas centrales de uranio, de combustible fósil, son un error físico. Se ven enfrentados
a una limitación de la naturaleza, que son las leyes de la termodinámica, que impiden que los rendimientos superen más del 32-33%. Por lo tanto, el 67% se pierden en calor al ambiente, en calor al medio que refrigera, el embalse o el mar, y se pierde tontamente, de tal manera que son altamente ineficientes desde el punto de vista energético. El petróleo sigue subiendo y no tiene cara de que vaya a bajar, y las centrales nucleares producen 1 kilovatio hora barato, económico, y además no producen emisiones de CO2. Y nos reduce también la factura de los costes del protocolo de Kioto, que se estiman en varios cientos de millones de euros al año. En la construcción de Lemóniz se extrajeron más de 2 millones de metros cúbicos de roca. El coste total ascendió a 35.000 millones de pesetas de la época. Su cierre supuso un gasto de casi 1 billón de las antiguas pesetas. Muchos han sido los proyectos para reconvertir la central, entre ellos el conocido como Atlántida para crear un parque temático de la ciencia y la tecnología, o su posible reorientación hacia una central eléctrica de gas de ciclo combinado. Lemóniz lleva varios años en proceso de desmantelamiento. Los principales equipos electrónicos se vendieron en los 90. Desde entonces se desmontan para chatarra sus estructuras metálicas y tuberías. No demolerlo, ni cambiarlo, ni convertirlo en museo de arte contemporáneo, no, que fuera un museo de la energía. Pues yo creo que no se puede hacer nada, yo creo que no, y por supuesto nadie debe de consentir que se vuelva a poner en funcionamiento. Eso fue un capítulo liquidado y ya está. Yo en aquella época propuse reconvertir esa central nuclear en una central de ciclo combinado. Por supuesto se me dijo que no era posible. Se quedan pues efectivamente, como un testigo de las cosas que se hicieron mal en su día, debido a un motivo, debido a otros, y en materia energética debido a esas esperanzas generalmente infundadas y excesivamente optimistas. Como un museo de la monstruosidad podía quedar, de un plan que ha quedado ahí, no sé. Y eso convertido en agricultura daría pie para una pequeña industria y bueno, serviría para algo. Es para lo que está. Hay una toma de agua fabulosa, pues hay que utilizar el agua y la posición. Yo hubiera hecho un museo de la energía para contarlo y para que aprender todos, iríamos todos, o sea, todo el mundo, o sea, del mundo entero iría a ver una central nuclear, porque solo le faltaba el uranio, con lo cual estaba perfecta. Lemóniz continúa varado en lo que fuera la cala de Basordas como testimonio de uno de los hitos más importantes de la reciente historia de Euskal Herria. Lemóniz, la central fantasma, todo un símbolo que movilizó a gran parte de la sociedad vasca y que no dejó indiferente a nadie.